Fíjate que esta pregunta es muy importante y nunca me habían cuestionado así de esa forma. Pero creo que aquí es válido decir que si sabes de una anécdota que hay en el cine, a veces dicen, ¿quién copia a quién? ¿El cine a la realidad o la realidad al cine? La verdad es que se recrean y una sorprende a la otra siempre. Bueno, en mi caso yo creo que la danza del venado me escogió a mí. Y me refiero a mi inconsciente. Yo nací el 11 de septiembre de 1968, un año en el que íbamos saliendo del rock and roll, íbamos entrando al hipismo, estábamos con un conflicto muy fuerte, muy feo, acababa de pasar la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, algo que marcó mucho a los jóvenes. Crecí con música de protesta en la casa, crecí escuchando que cada 4 años eran las Olimpiadas y que en ese año se realizó la Olimpiada de México 68. Esa historia, después supe que nombre e infancia eran destino. Todos estos acontecimientos, el deporte, la cultura, donde la danza, la música y el canto siempre estuvieron ligadas a mi vida de esa época, creo que me marcaron. Pero más tarde, yo vivía en una colonia de la orilla en aquel entonces, una colonia que se llamaba la Colonia de Ejidal, aquí en Culiacán, que con el paso pasó a ser el fraccionamiento Los Pinos. Pero en aquel entonces éramos una colonia de la orilla, muy precaria, muy pobre, con una situación, con un entorno de muchas lacras sociales. Pero en aquel entonces iba surgiendo Difocur, una institución que nació con el espíritu de promover y difundir la cultura regional, y llevaron a mi colonia a los danzantes de Pascola y Venado. Ahí los vi por primera vez. Cuando vi a Mercedes Mora, Anguamea, me hechizó ese danzante de venado a mí. Pero yo recordaba que mis tías de allá de Cajeme me llevaban a Cocorit, me llevaban a Esperanza, pueblos, centros ceremoniales yaquis de Sonora, y ahí vi también la danza del venado. Dije, entonces esto es de nosotros, de mi madre, de mi familia, y lo sentí como algo identitario, como un factor identitario. Entré a estudiar, todavía sin ir a las comunidades indígenas, entré a estudiar danza, a un grupo de danza infantil, después a un grupo de danza juvenil, y visitábamos las comunidades indígenas como viajes recreativos, hacíamos campamentos, y ahí aprendí la danza del venado. Pero además yo quería aprenderla porque era una danza de solistas, era una danza de donde se debía representar mucha fuerza, mucha masculinidad. Todo eso a mí como un niño pues me inquietaba, ser grande, crecer, ser fuerte, de alguna manera también ese ego bonito que existe dentro de un adolescente, de trascender, de dejar huella. Por eso escogí la danza del venado, sin saber si cuando era una pasión, cuando era una vocación, yo no sabía que iba a ser una profesión con el paso del tiempo, pero que me ha dado muchas satisfacciones. Toda mi vida gira y fluctúa en el deporte y en el arte, y sobre todo en el arte de la danza.